Listo. Pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta y última sesión del taller Filosofía de la Música que estamos tomando. Y aquí digo tomando porque yo también aprendo de sus experiencias. Este taller que titulamos Música en el origen, la armonía en el despertar humano. Pues hoy ya vamos a cerrar, vamos a irnos hacia todo este tema de cómo la música ayudó en la evolución. Eh, quiero, quiero que veamos un fragmento del Timeo y que lo trabajemos, que es el tema del alma humana, y ya cerraremos con algunas ideas finales. Entonces, tal vez en algunos puntos hoy me vaya un poco más rápido para que podamos abarcar pues todo el material que les había preparado. Pero obviamente las participaciones seguirán siendo esenciales. ¿Okay? Entonces, comparto pantalla. Y nada más para que vean que no les estoy haciendo trampa, aquí nos quedamos ayer. Nos quedamos reflexionando a partir de esta pintura de William Blake. Ok, entonces justo lo que viene es el despertar, o lo que yo le llamo el despertar, que es ese momento en el que el hombre, o sea, en el que nosotros existimos. Cabe aclarar que la humanidad ha existido durante muchos años, es decir, podemos hablar de humanidad en todo Homo sapiens. Todo Homo sapiens es de alguna u otra manera un hermano, un humano, un ser como nosotros, con ciertas diferencias, pero podríamos hablar de humanidad desde el primer bípedo, y eso tiene mucho, mucho tiempo atrás. Ahorita voy a pasar algunas filminas de eso. Entonces, en el despertar, aquí hay una frase que es de Stephen Hawking que me gusta bastante porque sintetiza muy, muy bien lo que venimos hablando aquí. ¿Quién será nuestro candidato a leer la frase el día de hoy? O candidata. ¿Quién se anima? Priscila, ¿te animas? Sí. Oh, bueno. Por millones de años la humanidad vivió justo como los animales. Entonces algo sucedió que desató el poder de nuestra imaginación. Aprendimos a hablar y aprendimos a escuchar. Muchísimas gracias, Priscila. Esta frase, he de confesar que la primera vez que la escuché no fue directamente de Stephen Hawking. La escuché en una canción de Pink Floyd. Los que conozcan a Pink Floyd, hay una canción de el último disco que hicieron ya Gilmour, Wright y Mason, que se llama Keep Talking, ¿no? Entonces, en esta canción, Keep Talking, sigue hablando, inicia, o sea, después de una introducción musical, aparece esta frase. For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to talk. Y cuando la escuché la primera vez pues, me pareció fascinante. Ya luego con atención me di cuenta que era Stephen Hawking. Ya que me di cuenta que era Stephen Hawking, la busqué. Resulta que la dijo en una conferencia. Y entonces cuando la encontré, me di cuenta que no solo es we learn to talk, and we learned to listen. O sea, y aprendimos a escuchar. O sea, aprender a hablar es aprender a escuchar, ¿no? Como lo hemos venido trabajando. Pero aquí, bueno, hay una idea central. Por millones de años, la humanidad vivió justo como los animales. No éramos nada distinto de los animales. Entonces algo sucedió. Then something happened. ¿Qué sucedió? Que desató el poder de nuestra imaginación. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Que de ser como cualquier otro animal, se desató, se liberó.
el poder de nuestra imaginación. Y aprendimos a hablar. Y aprendimos a escuchar. ¿Y esto qué es? Es el salto evolutivo. El hombre, o sea, este hombre que somos tú y yo, cada uno de ustedes y yo, nosotros, y todos los que nos rodean, los que están naciendo, los que están muriendo, los que están siendo engendrados, los que ya no existen con nosotros, todos llegamos a ser eso que hoy somos, el sapiens sapiens, porque aprendimos a hablar. Ahora, ¿no? Y fíjense, aprender a hablar, otra vez, la palabra, el sonido. Y es una palabra, obviamente, organizada. O sea, aprender a hablar no es hacer... Aprender a hablar es articular sonidos. ¿Qué es lo que sucedió? Que descubrimos que aquí tenemos cuerdas vocales que emiten sonidos organizados. No nada más sonidos guturales, sino sonidos organizados que podemos estructurar a través del lenguaje. Como por ahí decían, ¿no? En la primera sesión, que fue prácticamente el cierre, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Wittgenstein, Tractatus 5.6, si mal no recuerdo, o 5.7, por ahí está. Y ¿qué fue lo que habrá liberado eso, ¿no? Entonces, vemos ahí ese tema. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo de esta frase? Como les digo, hoy quiero irme un poco rápido para que alcancemos a ver todo. Pero si alguien quiere comentar algo, por favor. Ok, sigamos. Entonces, vayan pensando quién va a leerme ahora esta frase. Nada más y nada menos. Una frase de Darwin. ¿Quién se avienta leyéndola? Adelante, Alejandro. Venga, Alex. Sale, buenos días. Primeramente, Buenos días, Alex. bueno, mi conclusión es que el ritmo y las notas musicales los adquirieron primero los progenitores masculinos o femeninos de la humanidad con el fin de atraer al sexo opuesto. Así, las notas musicales pasaron a asociarse firmemente con algunas de las pasiones más fuertes que es capaz de sentir un animal y que se usan en consecuencia de forma instintiva. Muchas gracias, Alex. Entonces, fíjense, el mismo Darwin le atribuye a la música un elemento esencial en el desarrollo del ser humano. Y como lo dice aquí, y fíjense qué interesante es, los adquirieron primero los progenitores, masculinos o femeninos. Aquí no es necesariamente uno o el otro, sino lo pudieron haber hecho los dos, con el fin de atraer al sexo opuesto. Lo podemos ver en la naturaleza. Las aves, los machos, cantan para atraer a la hembra. Algunos animales, el pavo real, baila, danza. Canto y danza están unidos en la naturaleza como una forma primitiva de atraer al sexo opuesto para copular y engendrar generaciones. No fue diferente en el ser humano. Lo que sucede es que el ser humano se dio cuenta del poder que tiene la música y ya no solo fue una situación instintiva, sino absolutamente intencional. No es casualidad que un músico sea una persona tan deseada sexualmente. Todos hemos escuchado de los rockstars y de las groupies, o los groupies, ¿no? Que seguramente también los hay. Es decir, esa persona que toca un instrumento, no importa su belleza física. Si además tiene la belleza física, ese es un plus, ¿no? Pero lo que importa es que tiene esa habilidad para manipular un instrumento y hacerlo sonar y hacerlo vibrar.
y al hacerlo vibrar, te hace vibrar. Y ahí reconoces, es muy interesante toda esta idea de Darwin, porque hay mucha idea detrás, y es que una persona que domina un instrumento, ¿qué nos dice evolutivamente? Que tiene, al menos evolutivamente hablando, que tiene el suficiente tiempo libre para haber practicado el instrumento, para llegar a dominarlo con esa maestría. Significa que es una persona que me va a poder cuidar. Significa que es una persona que es tenaz, que logra sobreponerse, que sigue adelante, que tiene habilidades que otros no tienen. Entonces, ser músico es mucho más que solo tocar un instrumento. Y ahí empieza la atracción sexual de uno u otro. A hombres y a mujeres les pasa igual. ¡Wow! Esta, esta chava toca, o sea, por ejemplo, Gabriela, no sé si conozcan al grupo Rodrigo y Gabriela. Este grupo de guitarristas acústicos mexicanos que originalmente eran thrash metaleros. En México nunca tuvieron suerte, decidieron empezar a buscar por otro lado, se fueron a Zihuatanejo. En Zihuatanejo les sugirieron por qué no se van a Europa y se fueron a Europa. Y en Europa finalmente se hicieron famosos. Si no los conocen, búsquenlos. Rodrigo y Gabriela son musicazos. Entonces, muchos hombres, yo lo veo porque yo sigo este grupo y sigo sus. Ayer hablaban de los conciertos y de todo lo que la música aportó en la pandemia. Bueno, pues Rodrigo y Gabriela durante prácticamente 2 meses diario sacaban una nueva canción o algo relacionado con su música. Y yo, por supuesto, estaba al pie del cañón todos los días buscando cuál era el video nuevo que habían. Incluso compartieron parte de la historia de Rodrigo y Gabriela. Y yo leía muchos comentarios de muchos hombres que les parecía a Gabriela muy atractiva, ¿no? Independientemente, como les digo, del físico, es una mujer que domina un instrumento como pocos hombres incluso hoy lo dominan, ¿no? Como pocas personas han logrado dominar una guitarra. Y lo mismo pasa del otro lado, ¿no? Una mujer que dice, wow, es que esta persona, cómo toca el violín, cómo toca el saxofón y genera una atracción. Ahí hay un tema evolutivo. Y, eh, y bueno, hay otro adicional. El ser humano, dentro de la teoría evolutiva, como sabemos por Darwin, y hemos ido viendo esto gracias a la neurociencia, sobre todo la neurociencia nos han permitido mapear mejor cómo es el proceso neuronal. Y entonces ahí hemos podido ver lo que son los genotipos y los fenotipos y cómo esto se va estructurando. Y sí se puede concluir que las observaciones de Darwin sobre la evolución de las especies tiene elementos comprobables, verificables. ¿Qué fue entonces, regresando a la frase anterior, eso que desató el poder de nuestra imaginación? Que nos permitió hablar. Lo que tanto Darwin como otros evolucionistas han llegado a concluir es que el ser humano, o sea, el sapiens llegó a ser lo que es en el momento en el que pudo hacer algo diferente. Me explico. La evolución, nos lo explica Darwin, consiste en que las especies se adapten al medio ambiente y la especie que no se adapta fallece, perece, deja de existir. Sobrevive la especie más fuerte, es decir, la que tiene la mayor capacidad de adaptación ante diferentes ambientes. Y esto es totalmente verificable otra vez. Si ustedes se llevan un cactus a Canadá, lo más probable es que se les muera.
Si ustedes se traen un oso polar al desierto de Sonora, se muere. Si ustedes traen unos tulipanes a Cancún, se muere. ¿Por qué? Porque el tulipán es una flor de frío. Si ustedes llevan a una pantera a Siberia, se muere. Sin embargo, si tú llevas al hombre a Siberia, sobrevive. Si tú llevas el hombre al desierto, sobrevive. Si tú llevas el hombre a la selva, sobrevive. Si tú llevas el hombre al agua, sobrevive. Hay una tribu, que ahorita no recuerdo dónde es, pero es por ahí de Indonesia, que ha logrado vivir abajo del agua prácticamente, ¿no? O sea, no viven abajo del agua, pero tienen una resistencia para aguantar la respiración abajo del agua de aproximadamente 30 a 45 minutos. El promedio, ustedes y yo, con con poquísimo entrenamiento, seríamos capaces de aguantar la respiración un minuto a lo mucho. Estas personas aguantan 30 a 45 minutos. Ahí hay un proceso evolutivo. Y este es el salto. Mientras toda especie no humana necesita ciertas condiciones para existir o muere, el ser humano puede adaptar el medio ambiente a sí mismo. Es decir, el ser humano logró romper la ligadura que nos ataba a ese proceso evolutivo. El salto evolutivo humano consiste en que no necesitamos adaptarnos al medio ambiente, sino que somos capaces de adaptar el medio ambiente a nuestras circunstancias. Y entonces, si hace frío, te pones una chamarra. Si hace frío, construyes un iglú que te protege del frío. Y usas todo lo que está a tu alrededor para embadurnarte de aceites para que te protejan. Si estás en el desierto, utilizas un tipo de vestimenta que te proteja de las tormentas de arena. Entonces, ¿te das cuenta? El ser humano rompe esa ligadura evolutiva porque adapta el medio ambiente a sí mismo. Y esto, ¿en qué momento nos damos cuenta que sucede? Es un momento fundamental del ser humano, en el momento en el que el ser humano hace arte. Cuando hacemos arte, ahí nos damos cuenta que el ser humano ya no es un animal. ¿Por qué? Porque hacer arte significa que eres capaz de usar el tiempo para una actividad no, ¿cómo llamarla? Para una actividad no redituable. O dicho de una manera más burda y que luego no le gusta tanto a los artistas cuando la digo, pero es totalmente real, es cuando el ser humano es capaz de hacer lo absolutamente más inútil, que es el arte. Y sin embargo, ahí, en lo más inútil, es donde está la humanidad. ¿Por qué digo inútil? No lo digo en un sentido peyorativo, nunca. Lo digo en un sentido en que cuando tú estás pintando las cuevas de Altamira, no estás cazando. No estás utilizando ese tiempo para buscar un mamut. No estás utilizando ese tiempo para encontrar agua o construir una choza o recolectar fruta, verduras. No estás usando ese tiempo para nada productivo y por eso hay que defenderlo. Porque ese tiempo que es el ocio es lo que al hombre le permite ser hombre. Cuando el ocio, ¿cómo sé cuando el ocio se inserta en el ser humano? Cuando hace arte. Y además de las pinturas, el hombre hace música. Y ahorita van a ver eso. Entonces, ahí está la música en el despertar del ser humano.
cómo es ese proceso ocioso, y por eso tenemos que defender el arte, porque el arte fue lo que nos humanizó. Cuando una civilización va dejando el arte a un lado, esa civilización poco a poco muere. Cuando tú dejas de apreciar el arte, es muy importante ir a museos. Ir a museos es fundamental. Ir a museos es inyectarte de humanidad. Leer un libro, leer novelas. No, cuando digo un libro no estoy diciendo ensayo, ¿ok? Eso es, hay que leer ensayo, pero lean narrativa, lean poesía, lean cuentos, lean novelas, lean narrativa. Escuchen música, escuchen varios tipos de música. Sean capaces de salir y apreciar la arquitectura que hay. Allí en Zacatecas, en San Luis Potosí tienen unas construcciones coloniales bellísimas. Salgan a apreciarlas, salgan a entenderlo. Entonces, ahí está, ahí es donde te humanizas. Cuando estás haciendo arte, ahí es cuando estás nutriéndote auténticamente, no cuando haces lo que para la mayoría sería productivo. De hecho, nada más como último comentario a esto que estoy diciendo, fíjense qué interesante es la palabra, ¿no? Que hoy se usa más, probablemente en todo el mundo, que es negocio, ¿no? Hay que hacer negocio. Y si atendemos, si escuchamos, vamos otra vez a leer, si escucho la palabra negocio, ¿qué me dice? Adriana, no sé si quería decir algo o se le desconectó. ¿Qué quiere decir? ¿Como sinocio? ¿Algo así? Perfecto. Sinocio. El negocio es la negación del ocio. El negocio, que es aquella actividad que me permite llenarme de fajos de billetes, es lo que cancela mi humanidad. Nada más dense cuenta de lo que estamos haciendo. Nos liberamos del proceso evolutivo, rompimos la ligadura que nos ataba a cualquier otro animal para nosotros crear una nueva ligadura que nos esclaviza, que es la actividad comercial. Ahí se las dejo para que la mediten. Mientras que por el otro lado tenemos el arte, lo verdaderamente humano. Vamos a la siguiente, ¿no? Y entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Ahí está más o menos el proceso. Voy a pasar esto un poco rápido, donde ahí tenemos, ¿no? El Australopithecus, que sencillamente es de los primeros que se han encontrado, que existieron hace aproximadamente 3 millones de años. ¿Y por qué es relevante el Australopithecus? Porque ya tiene una postura bípeda. Y acuérdense que para tener una postura bípeda tengo ya un oído desarrollado. Porque el oído me permite el equilibrio que necesito para caminar erguido. Y caminar erguido es un salto evolutivo también fundamental. Otro tema con lo del oído. Nuestro tímpano, por ejemplo, que es diferente a todos los demás, pero en general el tímpano solo se desarrolla en los que tienen este maxilar. En experimentos de laboratorio con ratones se les inoculó para que genéticamente no desarrollaran el maxilar inferior. ¿Y saben qué sucedió? No tenían oído. Entonces hay una relación entre esto. Por eso cuando se nos tapa el oído, ¿qué hacemos? Esto. Hacemos un movimiento con el maxilar para sacar el aire que se quedó atrapado, ¿no? Entonces, la postura bípeda. Luego tenemos al Homo habilis, que construye los primeros instrumentos simples. ¿Por qué? Porque la bipeidad nos permite liberar las manos. Cuando liberamos las manos, como lo dice Aristóteles, se convierten en el instrumento por excelencia. Cuando ya no tengo que usar las manos, fíjense otra vez, cuando libero las manos del piso,
las manos ahora se convierten en un instrumento que me permite ser más fuerte, ser más ágil, ser más veloz. ¿Por qué? Porque con las manos construyo herramientas que me permiten sustituir la fuerza física que yo no tengo. Y eso nos ha permitido construir aviones, autos, motocicletas, trenes, pero también instrumentos musicales. El Homo erectus ya tiene instrumentos complejos. En el anterior, el Homo habilis construía piedras que solo tallaba de un lado, ¿no? Muy interesante eso. El erectus, que ya mantiene una postura bípeda todo el tiempo. Los anteriores lograban la bipeidad y se volvían a encorvar. Lograban la bipeidad y se encorvaban. El erectus ya construye instrumentos complejos. Ya talla de los dos lados la punta de lanza y la amarra. Neandertal, que es nuestro antecedente, y ahí es donde está uno de los misterios más grandes de este salto evolutivo del que hablamos. Todos estos que les estoy diciendo son humanos, ¿ok? Esto es muy importante. Les recomiendo muchísimo la lectura de Homo Sapiens, que tiene un par de años, si mal no recuerdo, que salió. Es una lectura didáctica, bien hecha, de una persona que se doctoró en Harvard, precisamente a partir de temas de biología, y de una manera muy, muy didáctica, muy bien hecha, explica esto, ¿no? Entonces, el neandertal finalmente ya hace más cosas, y hay otro tema que es el entierro, que hoy ya no me voy a meter para poder acabar lo que quiero llegar. Pero el neandertal, una de las cosas que les digo es de los más grandes misterios es que tenía el cerebro más grande que nosotros. El neandertal tenía una masa cúbica superior a quien terminamos ganando esa batalla. Y lo que parece, esa batalla la ganamos nosotros, los cromañones. O sea, nosotros somos aparentemente un salto evolutivo directo del cromañón. ¿Y qué fue lo que sucedió con los cromañones? Hablaron. La diferencia entre todas las especies que hemos visto y esta es que esta habló. Es que esta empezó a articular. Es lo que se conoce como la lengua indoeuropea, ¿no? Que viene desde África y está, digamos, o sea, es la protolengua. De ahí surgen todas las lenguas, que es una mezcla de africano con hindú, con algunos dialectos de los neandertales que estaban asentados fundamentalmente en el norte de Europa. Entonces, de ahí llegamos nosotros, que perfeccionamos esa capacidad. Y el lenguaje, porque fue fundamental, porque nos permitió comunicarnos, nos permitió decir, ahí hay peligro, allá hay agua. Y es muy interesante, con el lenguaje, ¿saben qué llegó? El homo sedentario. O sea, ser sedentario está vinculado al lenguaje y, por supuesto, a la población. O sea, ya la población no era nómada, ya se quedaba en un lugar y ahí hacía historia. Ahí empezó la civilización. Aquí tienen una flauta de marfil de mamut. También se han encontrado flautas de fémures de mamut, de fémures de antílopes, de fémures de varios animales. Y fíjense, es una flauta de 30 a 35 mil años. Estamos hablando de lo que yo les decía. ¿Por qué se pudo hacer esto? Porque había ocio. ¿Para qué me sirve la flauta? ¿Y por qué quería hacer una flauta? Porque el ser humano, desde su origen, tiene una necesidad de crear música. Es parte de esa humanidad que nos interpela, que nos llama. Por eso, como la pregunta inicial con la que arrancamos este taller el lunes era, ¿por qué nos gusta tanto la música a todos?
salvo las con amusia, porque a nosotros, porque al 95% de la población nos gusta y necesitamos la música. Nos subimos al auto, ponemos música, nos subimos al transporte, nos ponemos audífonos, escuchamos música o escuchamos la música que trae el chofer del transporte. Así, lo típico, ¿no? Estamos haciendo el aseo de la casa, ponemos música. Y cuando digo estamos, sí, yo también lo hago. Yo también ayudo ahí. O cuando a mí me gusta mucho cocinar. Cuando cocino, pongo música. La música me lleva, me traslada, me transporta a un estado diferente. Ahí está. Aquí tenemos una Venus de Lausel, la Venus de Lausel, una Venus, ¿no? Que se encontró en Lausel. Y ahí que ven, tiene un cuerno. El cuerno es uno de los instrumentos primitivos más utilizados, ¿no? El cuerno es el equivalente a, en México, lo que los aztecas hacían con la caracola. Hacer sonar la caracola. De entrada ya es complejo, ¿no? O sea, hacer sonar una caracola es dificilísimo. Y luego hacerla sonar para diferentes sonidos, peor. ¿Y qué es lo que se logra con esto? Se convoca a diferentes rituales, son instrumentos ritualísticos. La flauta, de hecho, es un instrumento ritualístico junto con el cuerno de fertilidad. ¿Se dan cuenta la flauta qué forma tiene? Es una forma fálica. Está penetrando con su sonido. O sea, la flauta, de alguna manera, con el sonido, penetra la tierra y la hace fértil. Y aquí lo que tenemos en esta Venus es esa representación. Una mujer con caderas anchas, senos grandes, es decir, fértil, lista para dar vida. La música está asociada a la vida. ¿Se dan cuenta? El texto que acabábamos de leer de Darwin, ahí está. La música y la vida. Porque la música ayuda a la procreación, la estimula. Aquí tenemos una pintura rupestre que se encontró en la cueva de Trois Freres. La verdad es que no sé leer francés. Si alguien sabe leer francés, me encantaría que lo hiciera bien para que no se quede esto con una mala pronunciación. Pero es una cueva en Francia en donde está esta pintura que se conoce como hechicero. ¿Se dan cuenta qué es lo que pasa ahí? Son unas vacas, unos toros que están siendo de alguna manera encantados por un hombre que está disfrazado a su vez de toro y que está tocando, si se dan cuenta, o sea, busquen esta imagen la pueden encontrar en Google sin problema, el hechicero Trois Freres, y la van a encontrar, y si le dan acercamiento a esta zona, lo que van a encontrar parecería en un primer momento que es una flauta, pero no, más bien parece el arco que va a tocar un instrumento de cuerda. El arco con el que se toca el violín, con el que se toca el cello, con el que se toca la viola, tiene su antecedente, parece que aquí. Pero entonces lo que ven es esta danza. ¿Se dan cuenta? El hechicero está bailando con los animales para llevarlos, pues tal vez hacia donde está todo el ganado, ¿no? A un corral. O los está preparando para que sea en la cena. No lo sabemos. Lo que sabemos es que ahí hay música, ahí hay danza, ahí hay movimiento. Esta pintura no representa una imagen estática, hay movimiento en ella. Y la música es movimiento. En Argenjologos, en el principio fue el sonido, y el sonido rompió con el silencio y con la oscuridad. Podríamos agregar, rompió con lo inmóvil. Movió al mundo. Esta frase
Fíjense qué cosa para cerrar esta primera parte. ¿Quién quiere leer esta frase? Adelante, Alan. La música comienza en el momento en el que el hombre descubre a sí mismo como un instrumento de música. Muchísimas gracias. Vean qué tremenda frase. La música comienza en el momento en que el hombre se descubre a sí mismo como un instrumento de música. ¿Cuál es el instrumento musical por excelencia? La voz. Esto es lo primero. Aunque, por supuesto, se han encontrado también vestigios de piedras, ¿no? O sea, como de cascabeles, pero los cascabeles son nuestros fundamentalmente. La música con cascabel es nuestra más que nada, pero en estos pueblos primitivos, pues sí, en estos pueblos ancestrales, en estos seres, en estos homos ancestrales, ya se encontraban instrumentos muy rudimentarios, podríamos llamarles neolíticos, que se hacían con palos y piedras. Ahora eso con una piedra o con un palo, porque probablemente la primera creación musical seguramente fue algo que combinó gutural, voz, con ritmo. El aplauso forma parte de un ritual, ¿no? Y acuérdense, la música en su origen era ritualística. De alguna manera lo sigue siendo. Ir a un concierto es estar en un ritual. Un ritual que si el grupo o el artista en cuestión hace bien su trabajo, tiene perfectamente un arco, un inicio, un clímax y un desenlace que le permite a los asistentes retirarse en paz. Como cuando vas a misa y el sacerdote te dice, pueden ir en paz, la misa termina. Cuando acaba el concierto, tú acabas de vivir una experiencia religiosa. Y ya quedamos que cuando hablamos de religión o de espiritual, no necesariamente estoy vinculándome a esta o a la otra religión, sino a un proceso interno que todo ser humano vive y tiene. Una experiencia religiosa es una experiencia que internamente te transformó. Y eso en un concierto se vive. Se conoce como catarsis, la purificación. La música te purifica. La música es terapéutica. Ya hemos hablado aquí de la musicoterapia. Es algo real, es algo serio. La musicoterapia ayuda a las personas. Esto es serio. La música comienza en el momento en que el hombre se descubre a sí mismo como un instrumento de música. Les recomiendo mucho este libro de Adolfo Salazar, que se llama La Música. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Es un libro que vale toda la pena. Y con esa frase arranca. Imagínense qué les espera, ¿no? Es un libro que de verdad va a ser... muchas gracias. Sebastián dice que ahí lo que dice es que es la cueva de los tres hermanos, la pintura anterior del hechicero. Entonces, la cueva de los tres hermanos, y fíjense, ahí hay tres hermanos, qué interesante. Bien, entonces, sigamos. Ahora sí viene el proceso del alma del mundo. Y un poco me fui rápido porque ya van a ver que esto no está fácil. Es uno de los pasajes de Platón que involucra más geometría que nada. Lo vamos a ir haciendo de la mano. Los voy a ir guiando de alguna manera, porque me interesa que entiendan lo que pasa. Entonces, ¿quién lee ese pequeñísimo fragmento, texto del Timeo de Platón? Adelante, querido Chuy. Buenos días a todos. Sí se me escucha, ¿verdad?
Perfectamente, Chuy. Ok. Composición. Dios. Comenzó la división del siguiente modo. En primer lugar, del total separó una porción. Luego quitó otra que era el doble de la anterior. Nuevamente una tercera equivalente una vez más, una vez y media a la segunda y el triple de la primera. Una cuarta igual al doble de la segunda. Y una quinta que era el triple de la tercera. Una sexta equivalente a 8 veces la primera. Y por último, una séptima igual a la 27 veces la primera. Ah, caray. ¿Qué dijo? ¿Qué Sí. dijo? Exacto. Gracias, Chuy. ¿Ven? Y esto es solo el... Antes de eso viene cómo se compone el alma del mundo, que si se compone del otro, de lo mismo y del ser, y de la mezcla del ser con lo mismo, con lo otro, sale el ser intermedio, el mismo intermedio y el otro intermedio, y de la mezcla de todo eso sale el alma del mundo. Y entonces el alma del mundo es una unidad de la cual a su vez se desprenden 7 divisiones, que son estas que nos acaba de narrar. Y después de esto, luego viene toda la geometría que les decía, en donde nos dice, y entre cada intervalo debe haber uno que le supere y otro que sea superado, que está hablando de la media armónica y la media aritmética, que ahorita voy a hablar de eso. Aquí, vámonos a quedarnos con esto. ¿Cuál es la división del mundo? Dice, en primer lugar, del total separó una porción. O sea, de todo, o sea, imaginen el todo, separa uno. Luego, quitó el doble del anterior, entonces 2. Ya tengo el 1, ya tengo el 2. Nuevamente una tercera parte, la tercera parte equivale a una vez y media la segunda o 3 veces la primera. Entonces ya tengo el 1, el 2 y el 3. Luego, una cuarta igual al doble de la segunda. Si la segunda era 2, el doble es 4. Una quinta, la quinta parte es el triple de la tercera. La tercera quedamos que era 3. El triple, 9. 3 por 3, 9. La sexta parte equivale a 8 veces la primera, ¿no? O pudo haber dicho 4 veces la segunda, ¿no? Que es 8. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 9, digo 8, 9. Y por último, una séptima igual a 27 veces la primera. Bueno, esto es lo que les decía, que viene un poquito antes, la mezcla para el alma del mundo, el ser indivisible con el ser divisible, el mismo indivisible con el mismo divisible, el otro indivisible con el otro divisible, nos dan el ser intermedio, el mismo intermedio, el otro intermedio. O sea, la primera mezcla es el alma como está. Luego de esto resulta la segunda mezcla y el resultado es el alma del mundo. Nos queda una lambda que también se conoce como la tetractis platónica. Entonces aquí ya hasta parece que estamos metiéndonos en terrenos esotéricos, ¿no? Ya ahorita les voy a hablar de Walter Mercado y de los astros. Y no, queridos, les voy a hablar de matemáticas y de una escala musical. Esta lambda se dan cuenta que tiene 2 progresiones geométricas. Una de par y la otra impar. 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 7. En donde cada una es el doble de la anterior. El 1, fíjense, aquí hay un pitagorismo fuertísimo. El 1, la unidad, el todo, el ser, Dios, el logos. Y luego 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y luego vámonos del otro lado. 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y ahí tengo la segunda. ¿Ok? Entonces, ya que tengo esto, lo que dice Platón es, ahora, para encontrar, o sea, finalmente, toda cosa, dice, necesita ser unida por un tercer elemento. Esto es una característica de la virtud griega. O sea, los griegos, cuando desarrollaron el tema de la virtud, siempre explicaron que, igual que los pitagóricos, la virtud es el 3. Y el 3, curiosamente, es uno de los números que es impar, y para los pitagóricos está del lado de lo bueno. Lo malo es el par. Y es muy fácil. El par es la polarización de una emoción, por ejemplo. El miedo se polariza en exceso y eso es cobardía.
El miedo se polariza en defecto y eso es temerario. Para que exista una virtud, se requiere un tercer elemento, la valentía, que genera un equilibrio que me permite tensar justamente esos dos polos que están entre el exceso y el defecto. Y nada más para agregar, Platón define la valentía como aquella virtud que nos enseña qué es lo que debe ser temido y qué es lo que no debe ser temido para poder conservar. La valentía conserva. Dense cuenta de eso. Ahora, ya que está así, entonces Platón dice, tiene que haber intervalos entre el 1, el 2 y el 4, y el 4 y el 8, el 1 y el 3 y el 9, y el 9 y el 27. Entonces vamos a hacer, aquí están las fórmulas, anótenlas para que las puedan seguir conmigo. La media armónica es 2AB entre A más B. ¿Ok? 2AB entre A más B, y la media aritmética es A más B entre 2. Si ustedes leyeran la Ética Nicomaquea, libro 3, si mal no recuerdo, Aristóteles dice justo esto de la virtud, que la virtud es una proporción justa. El término medio, o el justo medio del que luego se habla, está muy mal entendido. No significa que sea lo que está a la mitad, sino Aristóteles habla de una media aritmética e incluso pone el ejemplo de los números, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación que hay entre el 4 y el 8? 6. Y si lo hacemos con una media aritmética, nos sale 4A, B, C, 8. Entonces, 4 más 8, 12. Entre 2, 6. 4 es a 6, como 6 es a 8. ¿Se dan cuenta? Y eso es la virtud. Ahorita no me voy a meter a explicar eso, pero... Y entonces, si hacemos esto, nos salen estas secuencias. En la secuencia par, entonces, sacar la media armónica, quedamos que es 2AB entre A más B. Entonces es 2 por 1, 2 por 2, 4. Entre 1 más 2, 3. Ahí está. La media armónica son 4 tercios. Y la media aritmética serían 3 entre 2. 3 medios. Y así vamos a ir sacando todas, ¿no? Entre el 2 y el 4, la media armónica es 8 tercios y la media aritmética es 3. La media armónica entre 4 y 8 es 16 tercios y la aritmética es 6. Y en la secuencia par volvemos a tener 3 medios, 2, 9 medios, 6, 27 medios, 18. Esto han de estar diciendo, ¿y a dónde va? ¿No? Van a ser los números que van a estar intercalados entre en una escala, que nos va a dar una escala musical. Ahorita van a ver eso. Entonces, así nos quedarían, ¿no? La secuencia del par. Entonces, entre el 1 y el 2 tengo 4 tercios y 3 medios. Entre el 2 y el 3 tengo 8 tercios. Entre el 3 y el 4, bueno, en realidad sería 2, 1, 2, 4, 8, ¿no? Entonces, se dan cuenta que entre 1 y 4 tercios hay 4 tercios. Entre 4 tercios y 3 medios hay 9 octavos. Entre 3 medios y 2 hay 4 tercios. Entre 2 y 8 tercios hay 4 tercios. Entre 8 tercios y 3 hay 9 octavos. Y así. Y abajo va a pasar lo mismo. Ahora, pitagóricamente, ¿qué significa esto? 4 tercios es el número pitagórico para una cuarta en música. Y 9 octavos para un tono. ¿Ok? Traje mi guitarra para poder ir explicando algunas cosas. Entonces, ¿qué es una octava? Esto, digo, un tono, una cuarta, entonces, los pitagóricos fueron los primeros en descubrir lo que eran los tonos básicos para toda composición, que es la quinta, la cuarta y la octava.
Y por algo muy sencillo. Y esto está basado en la tetractis. Si ustedes, por ejemplo, a la cuerda de esta guitarra, la miden desde el puente hasta la cejilla y la dividen entre 2, les va a dar la octava. Mi. Si la dividen entre 3, les va a dar la quinta. Perdón, les va a dar la quinta. Que sí. Y si la dividen entre 4, les va a dar la cuarta, que es la. Siempre y cuando mi sexta esté afinada en mi. Ok, al ratito regresamos a la guitarra. Solo para que vayan entendiendo lo que están viendo. Entonces, están viendo ahí una relación de cuartas, tonos y quintas, porque ahí están 3 medios. 3 medios es una quinta. Y Platón, no satisfecho con esto, en el Timeo todavía nos exige que debemos completar toda serie y llenarla como sea posible de la siguiente ecuación. Hay que ver en dónde caben 9 octavos y en dónde cabe lo que va a llamar la leima, que son 256 entre 243. ¿Y saben qué es eso? Medio tono. Entonces, se dan cuenta, ya tengo una... no sé dónde se puede empezar. Entre el 1 y el 2, ya tengo 7 notas. Que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. A los que saben de música, ¿qué es eso? La estructura de la escala mayor. Exactamente, Priscila. La estructura de la escala mayor. ¿Se dan cuenta cómo acaba de dar Platón con la estructura de la escala mayor? Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Y está en todo. Del 2 al 4 vuelve a haber tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Del 4 al 8 vuelve a haber tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Del 8 al 16 lo mismo, y del 16 al 27 nos quedamos en tono, tono, semitono, tono, tono. Pero, vean, ahí está la secuencia par y la secuencia impar unidas en una sola escala. Ahorita les digo qué escala es, que es muy, muy interesante la escala que se desarrolló aquí. Entonces, ya que entendimos esto, vámonos a esta parte. Aquí es donde vemos qué notas son cuáles. Esto a partir de que los griegos generalmente empezaban en mi. Nosotros empezamos en do, ¿ok? La escala diatónica que usamos nosotros empieza en do, casi siempre. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero los griegos empezaban en mi. Pues partiendo de que Platón es hijo de su época, no veo ninguna otra razón para empezar la escala que Platón nos está proponiendo en una secuencia distinta que no sea en mi. Entonces, si empiezo en mi, ¿qué escala tengo? Los que saben música saben qué escala es. No Es una sería mayor, como ya nos dijo Priscila. Alex. Sería una escala dórica antigua. Escala dórica, sí. ¿Y de qué? O sea, ¿qué tono, qué tono es? No, sí, la segunda no sé en qué tono es. Mayor. Adelante. No sé quién eres. No sé quién eres. Mi mayor. ¿Es que, perdón? Mi mayor. Exactamente. Es mi mayor. Fíjense lo que está diciendo Platón. La escala del alma del mundo, o sea, de entrada, el alma del mundo es musical. Representa una escala musical. La música de las esferas de los pitagóricos, ¿les suena algo? Es una escala musical.
¿Y qué escala musical? Mayor. ¿Y cuál de los tonos mayores? Mi mayor. ¿Y qué composición que conocemos está en mi mayor? Ahorita se las pongo. Es muy interesante. Ya habían hablado de esta. Y dale. De verdad que nunca creí que hoy lo iba a hacer bien, pero me volvió a fallar. ¿La conocen? Se habló de esta en las primeras 2 sesiones. No me acuerdo quién fue quien nos platicó de esto. La primavera de Vivaldi está escrita en mi mayor. Entonces, pues como una cosa ahí meramente de divertimento, escuchemos cómo podría sonar el alma del mundo en una escala de mi mayor. Ahí. Y ahora sí me gustaría escucharlos. O sea, no sé si lo lograron, pero yo traté de imaginar al demiurgo creando el mundo con esta
música, con estas notas, con esta cadencia. Díganme ustedes qué escucharon, qué ideas les llegaron, qué sintieron. Adelante, Juan, y luego Alan. Pues, vaya, es que, bueno, yo soy fanático de Vivaldi. Fui yo quien lo mencionó en las clases pasadas. Entonces, precisamente si hablamos de que así fue la creación del mundo, yo lo imagino como cuando un pintor tiene su lienzo y está muy feliz y empieza a explayarse, ¿no? A bailar y empieza a pintar por un lado, empieza a pintar por el otro y le va poniendo retoques y después se calma tantito y detalla y después vuelve a explotar y no sé, a mí Vivaldi siempre me provoca gran alegría cuando lo escucho, sobre todo por las mañanas. Eso suena muy básico, pero me vale. Pero sí, eso así lo imaginé yo, como un pintor dándole forma a pues sí, a una pintura, a un lienzo, no sé. A mí me imagino eso. Entonces, bien, ¿no? Muy buena la analogía con el pintor, el lienzo, y fundamentalmente la emoción que te transmite esta pieza es alegría. Hay creación, se está creando, ponte alegre, disfrútalo. Es el demiurgo, me lo imagino en ese momento estático, moldeando la jorá, lo que hay dentro del receptáculo, poniéndole ese corsé matemático para que quede el mundo creado lo más bello y bueno posible. O sea, esa alegría, conste que estoy diciendo alegría y no felicidad, porque la felicidad no es una emoción. Esa alegría que te transmite, y además la primavera, ¿no? ¿Qué cosa? Esto que hizo Vivaldi, la primavera, que es el momento donde todo renace, regresa la vida, hay pajarillos, hay cantos, hay trinos, esté en mi mayor, igual que la escala del alma del mundo de Platón, ¿no? Muchísimas gracias, querido Juan. Después venía Alan, luego viene Chuy, luego viene Sebastián. Bueno, bueno, ya mencioné un poco lo que iba a decir sobre la cuestión en que en un principio pareciera que todo estaba muerto, que todo estaba frío. Ya habíamos, estábamos viendo el invierno y ya se está yendo un paso hacia la primavera. Entonces, bueno, a mí lo primero que me viene a la mente al escuchar la primavera de Vivaldi, pues es este ciclo, ¿no? De lo muerto a la vida y de la oscuridad a la luz, del frío al calor. Y como es común en esta pues en esta pieza de Vivaldi, entonces predomina mucho la felicidad, pero no es tan full la felicidad, o sea, es una felicidad que te está preparando para otra felicidad. Y de las 4 piezas de Vivaldi, la que más me gusta es el verano, porque, bueno, si bien la primavera tiene esa alegría, ¿no? Esta felicidad, en el verano ya se ve como que en la cúspide de esa alegría. Pero sí, eso es lo que me deja a mí esta pieza de Vivaldi. Muchísimas gracias, Alan. Sí, eso, qué bonito que lo mencionas. De la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, del frío al calor. Y es que es eso, o sea, nos regresamos, ¿no? Y se dan cuenta cómo estamos haciendo un círculo. Estoy regresando en Argentina, en el principio de Logos. La música trae luz a la oscuridad. Antes de eso no había nada. Y si el alma del mundo suena a mi mayor, no suena a esto.
nos suena una alegría tremenda. Nos suena a ese momento de absoluta luminidad. Está iluminado el mundo. Dejó de estar en tinieblas. Gracias, Alan. Venía Chuy. Bueno, cuando puse la canción, yo estaba recogiendo mi cuarto, estaba tendiendo mi cama y literalmente, no sé si fue conscientemente, pero quise de alguna forma tenderla lo mejor posible. O sea, como si fuera la mejor creación. Y de hecho la atendí, creo que para mí de una manera tan perfecta. O sea, no la había atendido así hace mucho. O sea, sentí como que esa cuestión de crear. O sea, de crear algo, creo que diría perfecto. O sea, dejarlo lo más bello posible, ¿no? Que eso me recuerda mucho lo que dijo Juan de esa inspiración, ¿no? O sea, y eso me lleva a cuestiones de, no me acuerdo cuándo ella comentó de que una de sus alumnas les dejó de poner reggaetón bueno, puso otras canciones en su aula y me remonta a cuestiones de actualmente la música que más se escucha es el reggaetón, o sea, millones y millones de reproducciones y bueno, y otras músicas. Y me pongo a pensar que de alguna forma lo que consumes eh, en general, no solo comida, sí afecta como cuestiones psicológicas, cuestiones de muchas maneras, porque cuando empecé a escuchar más Vivaldi, Chopin y todos estos artistas, mi vida literalmente sí ha cambiado, o sea, soy una persona un poco más relajada, un poco más, pienso de manera muy diferente. Y creo que sí la música tiene un impacto muy grande en nuestras vidas, o sea, sí cambia la manera en cómo pensamos también, o sea, lo que escuchas sí te puede hacer agresivo, también lo que consumes, o sea, ayer estaba viendo cuestiones de diferentes, bueno, los efectos del alcohol y la marihuana, en cómo si decía que lo tomó, dice el experimento de qué efectos tengo, dice, con el alcohol me siento poderoso, me siento con ganas de agresivo, y ya con la marihuana, pues dice, estoy muy tranquilo, que no sé qué. Y sí, de alguna forma, también cuestiones de comida, sí lo que consumimos, sí nos da otro tipo de vida. Totalmente, Chuy. Gracias por compartir esa experiencia, ¿no? Las ventajas de la pandemia es que uno escucha clase y este tipo de actividades en su casa. Y entonces, como dices, estoy haciendo la cama y ¡pum! Vale. Dije, espérame, tiene que ser mi mejor cama que jamás he tendido. Qué bueno que te haya generado eso, porque por ahí va. O sea, a ver, de acuerdo con todo un estudio de tonalidades y emociones, ¿cuál es la tonalidad? O sea, ¿cuál es la emoción que genera la tonalidad de mi mayor? ¿Alguno de ustedes sabe? Ahorita le doy la palabra a Sebastián. ¿Cuál es la emoción que generalmente transmite una composición en mi? Y no son muchas las composiciones en mi mayor, aunque a lo mejor aquí los que sepan de música o estén estudiando música pueden ayudarnos a lo mejor que me digan, oye Roberto, también está esta pieza en mi mayor, la busco y la escuchamos sin ningún problema, ¿no? Y esto aquí un poco me salgo del guión. Vamos a ver qué pasa, otra pieza en mi mayor. ¿Alguno de ustedes conoce otra pieza en mi mayor, además de la primavera? ¿No? No está fácil, ¿verdad? No. ¿Saben cuál es una de las tonalidades en las que más se compone música? La polonesa de Bach. La polonesa de Bach. ¿Está en mi mayor? ¿Está en mi mayor?
Estaba recordando un ejemplo, pero por ejemplo, el estudio de Chopin en mi mayor, el número 3, que de hecho se llama Tristeza, que es todo lo contrario a lo que está diciendo. Sí. Sí. ¿Qué estudio fue? El En mi mayor, número 3, Tristeza. estoy buscando. De Vamos a hecho, ver. también hay otro de Mozart, que es el adagio en mi mayor para violín y orquesta. Ya encontré el de Mozart. Ahorita voy con el de Chopin. Ya descargo el de Chopin. Están los anuncios. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí. Y ahorita ya le doy la palabra a Sebastián. Y ahorita pongo la de Mozart. Y vamos a ver qué sucede.
Perfecto, muchas gracias por la recomendación. No alcancé a ver quién fue quien la recomendó. Es muy interesante escuchar este Mi mayor después de escuchar a Vivaldi. Y para cerrar, escuchemos la otra sugerencia que fue el de Mozart. Y ahora sí escucho a Sebastián y continuamos con lo que nos falta.
Bien, pues ahí estuvo otras dos experiencias en mi mayor, muy, muy interesante, gracias por las recomendaciones. Entonces podemos ver diferentes formas en las que el demiurgo está creando el alma del mundo, ¿no? Y está creando las cosas. Por un lado, ese júbilo de Vivaldi, por el otro, esa melancolía, ¿no? Aunque, no sé, a mí no me sonó tan triste el de Chopin, y este de Mozart es más como un gozo de algo que se está haciendo, ¿no? Pero cada quien aquí podría. Adelante, Sebastián, ¿ibas a, a decir algo? Sí, pero respecto de la primavera de, de Vivaldi. No sé, Adelante, adelante. no sé si todavía es momento de... Por supuesto. Pues es interesante cómo empieza como una explosión, ¿no? Como un derroche de energía, pero lo curioso es que no es una energía, o más bien un derroche o una explosión caótica, sino es súper ordenada. Entonces es como que da todo de sí, pero con este orden, con este tono, con esta nota musical. Y luego la va ordenando así a esta explosión, ¿no? Y luego hay momentos de ascenso que son súper ordenados como marcha militar. Tarararán, tarararán, y luego tarararararararán. Es como que dice que hay momento para todo, para el orden, para la danza, para la pasividad, para la actividad. Entonces, al respecto de lo que decía nuestro compañero, viene de algo, ¿no? O sea, viene cómo es, o sea, chévere la creación y está y se le ve y se siente como algo creado por alguien súper inteligente. Pero la pregunta es, ¿y cuál fue el estado mental del demiurgo?
Eso. ¿Cuál fue el estado mental? No lo sé. ¿Cómo puedo saber cuál es el estado mental de un ser del que lo único que podemos decir sobre él prácticamente es en clave negativa? Es eterno, o sea, no está en el tiempo. Es omnipresente, o sea, no está en el espacio. Y que la única nota positiva que se puede decir del demiurgo de Dios, de Logos, es que ama, y porque ama crea. Pues a lo mejor ese es el estado mental, ¿no? Un estado amoroso, un estado de calidez, de querer lo mejor en tu alrededor, de una persona que es tan ordenada que busca incluso ir recogiendo la basura en la calle. Algo así. No sé. Gracias, querido Sebastián. Alan, y continuamos con ahora sí que el cierre de este taller. Pues bueno, esto ya en relación a Mozart y no creo si el otro era Chopin o... Sí, Chopin. Sí, okay. Bueno, Chopin, pues más bien fue como que muy tranquilo, o sea, una tranquilidad, no sé, cuando tú vas, podría decirse a un lugar solitario, ¿no? O un lugar donde no hay nadie, donde no se escucha el ruido no sé, de los carros, o pues sí, algo parecido, un lugar alejado de la civilización. Uh-huh. Un lugar donde estás tú solo y meditando qué es lo que has hecho, haciéndote un examen de conciencia. En cambio, a la pieza de Mozart, bueno, el contexto es que también estoy acostado en mi cama y escuchando esta canción de Mozart, no sé por qué, pero sentí como si ya estuviera agonizando, pero no esa agonía con dolor, sino con esa pues sí, llamado bien morir, ¿no? Cuando ya estás tranquilo, cuando estás recordando toda tu vida y de repente ya no vives, ¿no? Eso es lo que me sentí cuando escuché la pieza de Mozart como tal. Ok, muchas gracias, Alan. Sí, a mí también Chopin no me llevó a un estado de tristeza, me llevó a un estado de quietud, de paz, hasta de contemplación. El demiurgo contemplando lo que ha hecho. Y esto que dices de Mozart podría ser interesante, porque finalmente el alma del mundo pues, es un alma creada, y como creada también puede tener esas notas de término. Pero como dices, una agonía no dolorosa. Esa idea me gustó, ¿no? Me pareció linda. Vamos a cerrar. Entonces, ahí está esto. Nada más para que vean. Este sería, si traducimos en notas esto, entonces, tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono, tono. Y la lambda o la tetractis platónica quedaría así, ¿no? De un lado el 1, el 2, el 4 y el 8, si se dan cuenta, siempre caen en mi. Se los regreso para que vean. Y esto fue un mero ejercicio. Eso, se trabó. Si ven, 1, 2, 4 y 8, o sea, la secuencia par cae en mi. La secuencia impar, no. Mi, si, fa sostenido, do sostenido. Ahora, vámonos, como les decía, hacia el cierre. Esta frase del Fedón de Platón, pues es una de las frases probablemente más usadas para todo, en todo sentido. ¿Alguno sabe qué dice ahí?
Hos filosofías men uses megistes musiques. La filosofía es la más grande música. La filosofía es la más grande música. Esto lo dice Sócrates al inicio del Fedón, cuando está despertando de un sueño y menciona que en el sueño se le pide que haga unas fábulas a Apolo, curiosamente Apolo, y entonces él se cuestiona porque me ha dicho que yo siempre he creído que la filosofía es la más grande música. ¿Y en qué sentido debo entender que la filosofía es la más grande música? Entonces, por un lado, nos podemos ir a República, libro 8, ¿no? Yo los tengo aquí para leérselos. República, en el libro 8 de República, el libro 8 de República es cuando Platón está haciendo todo el análisis de la degradación de los sistemas políticos, desde la aristocracia hasta la tiranía. Y entonces está explicando eso a partir de explicar cómo es el hombre tiránico, cómo es el hombre democrático, cómo es el hombre oligárquico, cómo es el hombre monárquico, etc. Y nos dice en 548 C, B, BC, fíjense lo que aquí dice Platón. Serán también avaros, puesto que reverencian el dinero y lo poseen ocultamente, aunque pródigos con las riquezas ajenas para colmar sus apetitos. O sea, una persona rica es ajena para calmar sus apetitos. ¿Por qué? Porque siempre quiere más. Y disfrutarán sus placeres en secreto, escapando de la ley como niños de sus padres, por no haber sido, fíjense, y aquí viene el tema, por no haber sido educados mediante la persuasión, sino la fuerza. Entonces, además aquí, un elemento pedagógico para los papás. Cuando educas a tu hijo a través de la fuerza y no mediante la persuasión, lo que genera son hijos rebeldes, son hijos avaros. Eso está diciendo aquí Platón. En razón de haber descuidado la verdadera musa, la que se acompaña de argumentos y de filosofía, y por haber acordado mayor dignidad a la gimnasia que a la música. República 8, les repito, 548 BC. Fíjense, la verdadera música, la que se encarga de argumentos y filosofía. Entonces, la filosofía es la más alta música porque es la que se encarga de los argumentos, se encarga de organizar y estructurar, ¿no? Ahí tenemos uno. Y el otro que les voy a leer es Leyes. En el libro 3 de Leyes, un libro que casi nadie lee de Platón y que deberíamos estudiarlo. En Leyes 3, 689, CD, dice lo siguiente, el ateniense. En consecuencia, queda establecido así y dicho que todos los ciudadanos que ignoran eso y no deben confiárseles nada relacionado con el gobierno y que hay que censurarlos por ignorantes. Aunque sean eventualmente muy buenos en hacer cuentas y hayan realizado todos los estudios de asuntos muy estimados y en todo aquello que naturalmente hace el alma más rápida. Y aquí, además, quiero que recuerden esto con lo que hablamos de el momento en el que el ser humano despierta y se hace Homo sapiens sapiens, ese ocio del que hablábamos, ¿ok? Pongan atención a lo que viene. Mientras que hay que llamar sabios a los que son lo contrario de estos, aunque, como suele decirse, no sepan no solo ni leer ni escribir, sino ni siquiera nadar. Y hay que confiarles los puestos de gobiernos por inteligentes.
En efecto, amigos, ¿cómo podría surgir ni siquiera un mínimo de inteligencia sin la concordancia de juicio y sentimiento? Y me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la música? Sin una concordancia mínima de juicio y sentimiento. Eso tiene que ver con algo, fíjense cómo esto está escrito en Leyes. Leyes es el último diálogo de Platón, que el mismo Platón no publicó en vida. Lo publicó Espeusipo, su sobrino. Platón no lo, o sea, Platón lo dejó como está, lo pulieron y salió. El último diálogo, y ahora vamos a leer uno de sus primeros diálogos, el Laques. ¿Quién me ayuda leyendo este texto de Laques? Adelante, querido Jorge. ¿Me escucho bien ya? Ahí te oigo mejor. Dice, el hombre en armonía. Cuando oigo dialogar acerca de la virtud, el aretes, o sobre algún modo de sabiduría a un hombre que es verdaderamente hombre, salud, y Gracias. digno de las palabras que dice, me regocijo sobremanera al contemplar cómo se adecúan y armonizan entre sí el que habla y lo que dice. Y tal hombre me parece ser un verdadero músico que ha obtenido la más bella de las armonías, no en una lira u otros instrumentos de esparcimiento, sino en el vivir verdaderamente él mismo un género de vida en que se armonizan las palabras con sus actos. Platón, Laques, 188, C6D6. Muchas gracias, Jorge. Dense cuenta. O sea, ¿qué más se puede decir? ¿Qué más puedo agregar a esto? Cuando oigo dialogar acerca de la virtud o sobre algún modo de sabiduría, a un hombre que es verdaderamente hombre. Un hombre que es verdaderamente hombre. Anthropos taleces anthropos. Y digno de las palabras que dice. Me regocijo sobremanera al contemplar cómo se adecuan y armonizan entre sí el que habla y lo que dice. Eso, y cómo tal hombre me parece ser un verdadero músico, que ha obtenido la más bella de las armonías, la más bella de las armonías, no cualquiera, la más bella. ¿Y cuál es la más bella de las armonías? Aquel que logra integrar, armonizar las palabras con los actos. Esto me lleva a República 4. En República 4, cuando hace Platón la distinción del arma tripartita, nos explica que la moderación es lo más importante. Ya habíamos hablado de esto en alguna otra sesión. La moderación es la octava que logra integrar, y les dije octava, lo dice ahí Platón, es diapasón. La octava que integra lo mayor con lo superior con lo intermedio. Y que cuando falta la octava, la moderación, toda la pieza se descompone. Les voy a tocar otra cosa pequeñita, doy pie a un par de intervenciones y concluimos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Fíjense, piensen otra vez en la guitarra. Entonces, normalmente cuando afinamos una guitarra, lo primero que hacemos es tocar el acorde mi mayor. Mi mayor tiene 3 octavas. Mi. Ahí hay una octava. Ahora, les voy a tocar una pieza que seguramente han escuchado. No la voy a tocar completa, pero con la introducción se van a dar una idea. ¿No? Sigue varias vueltas y luego... Ok, ¿ya la escucharon bien? Algunos ya la reconocieron. Ahora, voy a desafinar la primera cuerda, que era mi. ¿Ok? Vamos a desafinarla. Es decir, ya no va a estar en concordancia. Vamos a ver cómo suena ahora la misma pieza. La voy a tocar igualito.
¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Lo que Platón nos está diciendo, tanto en República 4 como aquí en Laques, como en Fedón, es que el hombre es música. ¿Y se acuerdan que hemos hablado? ¿A qué suenas? Escúchate, ¿a qué suenas? ¿Suenas en armonía o no? Tienes esa octava desafinada, y esa octava desafinada, que es la moderación, resulta que es la virtud que pone orden en los apetitos. Nada más y nada menos. Es la virtud que mantiene a los apetitos ordenados. Cuando estos están desordenados, pasa lo que acaban de escuchar. Una pieza que, aunque se toque bien, suena mal. ¿Por qué no siempre alcanzamos lo que queremos? Porque aunque lo hagamos bien, sonamos mal. Jorge, ¿tienes la mano levantada o fue de cuando leíste? Fue de la pasada, perdón. ¿Alguien quiere agregar algo para cerrar? Ahora, y de repente, ¡pum! Dijeron antes de que se nos vaya. Una pregunta, ¿tienen otra vez taller después de este? Como ayer, para que, o sea, 5 minutos y cerramos para que ustedes puedan irse al otro. Entonces, según el orden que veo acá, primero levantó la mano Juan, luego Chuy y luego Alex. Y con esto acabamos. Hola, bueno, es respecto más a Platón. En el libro cuarto, y nada más para que me aclaren la duda, es cuando hablas sobre la templanza, sobre 3 virtudes que llevan propiamente al hombre justo, ¿no? Sí es en ese libro en el que se menciona. Ok, nada más era eso, o sea. Entonces, Sí. de hecho, lo que acaba de mencionar sobre la armonía en el hombre, me acaba de aclarar muchas dudas respecto a ese libro. Yo también lo estoy leyendo, ya van como 3 veces que leo el libro, pero le estoy siguiendo escarbando porque cada vez que lo releo, me encuentro algo nuevo y entonces eso ya me aclaró muchas cosas y yo como que siento que voy a volver a tener que leerlo. Y bueno, gracias y pues nada más también quería agradecerle, las clases estuvieron muy interesantes, gracias a Jorge que pues también ahí publicó en su momento en el grupo de Facebook y también por agregarnos y también por su atención y su amabilidad. Y pues nada, me la pasé increíble estos 4 días. Muchas gracias, Juan. Sí, el libro 4 de la República es un librazo. Qué lástima que di el taller hasta ahorita. ¿Por qué? Porque estoy los sábados de 10 a 12 estoy dando un curso, un seminario que empezamos en julio y acabaremos en mayo, en donde leemos un libro de la República por mes. Y ya estamos acabando, o sea, este sábado que viene terminamos el libro 4 de la República y ahí lo leímos de una manera desmenuzada, así línea por línea, te hubiera servido mucho. Pero bueno, ya será en otra ocasión, querido Juan. Muchas gracias por los comentarios y sí, hay que leer a Platón. Ahí hay mucha sabiduría. Adelante, Chuy. Chuy, por fin te conozco. Ahí ya no va. Ahí me desnudé completo, literalmente. Bien. Entonces no sé si podría darse como conclusión decir que hay que buscar la armonía, no solo en la voz, sino en una cuestión integral, ¿no? O sea, templanza, moderancia, o sea, bueno, es lo que he pensado mucho últimamente, esa cuestión del equilibrio, ¿no? La armonía entre tú y el otro, o sea, también con lo que he trabajado con filosofía para niños, ¿no? Y con niños. Pero sí, me gustó mucho el taller. Es algo que también me apasiona mucho la música, el arte en general, o sea, creo que, como dice Nietzsche, sin música, bueno, yo agregaría sin arte, la vida no valdría la pena. O sea, creo que esa cuestión del ocio es muy vital para todos, o sea, es algo que
humaniza, o sea, como he escuchado a un amigo que dice Heidegger, que se traduce hombre al hombre. Pero creo que esta cuestión, o sea, creo que humaniza al hombre de alguna Exacto. forma. Y muchas gracias por el taller y estuvo muy buena el taller, me gustó mucho y qué bueno que que estuvo esa participación y esa atención por parte de las personas. A ti, muchas gracias, Chuy. Muchas gracias, Alejandro. Y sí, qué bueno que Alan ya también les iba a pedir que aunque sea para la foto final, todos prendieran sus cámaras para que yo pudiera ver a quién le hablé y no solo a unos circulitos que decían LB, AS, EI, que sí le hablé a gente, a Homo sapiens sapiens. Adelante, Alex. Bueno, pues primeramente agradecer, sí, fue asombroso este taller y me parece que aporta bastante a una apertura de la visión filosófica, al menos a mí me abrió bastante el panorama y me indica lugares a donde puedo investigar, como es la música. Y bueno, nada más quería comentar que me parece, bueno, estos días que he estado escuchando he estado escuchándolo acerca de lo de la moderación y esto me parece que Nietzsche al final no se peleaba contra Platón, o sea, está mucho eso de que le tiraban, se dice mucho que Nietzsche le tiraba y le tiraba y le tiraba a Platón, pero en realidad me parece que le tira las malas interpretaciones de Platón, porque pues precisamente esto de la moderación también está en Nietzsche, eso de la concordancia entre Apolo y Dionisio, entonces sí, me parece muy interesante esto. Bueno, acabas de dar un punto, acabas de darle a otro punto. Yo también estoy de acuerdo. Nietzsche, a ver, y Sebastián, que es nuestro amigo de Ecuador, lo conocí gracias a que yo tengo una página en Facebook que se llama Entre Lobos, que es eso, lo que pretendo es divulgar la filosofía. Y en esa página aviento cursos, como el que les comenté del seminario de Platón, y aventé un curso sobre Nietzsche, y ahí Sebastián nos conoció y luego se unió a los cursos de los sábados de Platón. Y en ese curso de Nietzsche, el profesor que lo impartió justo decía eso, y yo estoy convencido, Nietzsche no era ateo, Nietzsche no era antiplatonista ni nada. Nietzsche estaba en contra de las malas traducciones, de las malas interpretaciones de esto. Nietzsche era un acólito de niño, o sea, en fin, ¿no? Efectivamente, Nietzsche hay que releerlo y hay que releerlo bien, y hay que leerlo con muy buenos biógrafos, que es fundamental. Qué bueno que este taller te ayudó a ver otros panoramas de la filosofía, me da mucho gusto, Alex. Le doy la palabra a Alan, pero me voy despidiendo. Muchas gracias a todos, muchas gracias por el tiempo, por este espacio, por su participación, por su entusiasmo, por entrarle a esta dinámica, y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por la invitación, ¿no? Y a Jorge por encargarse de organizar esto. A pesar de que yo tenía mis dudas de Teams, no resultó nada malo. Gracias, Alan, y si nos da tiempo, Aris. Pues bueno, voy a hacer lo más breve posible. Pues muchas gracias y pues bueno, como muchos compañeros, la mayoría, pues tuve una visión muy amplia de lo que es la música. Y también algo que yo voy a añadir es que como yo tengo estas nociones cristianas sobre la creación y todo esto, me ayuda a comprender mucho más la música desde este punto de vista cristiano. Entonces, pues, fue muy divertido también en ese aspecto. Y pues, muchas gracias y pues esperamos que sea primera de muchas. Encantado. Ojalá la próxima pueda conocer la universidad en vivo y verlos a ustedes en vivo. Sería todavía más estimulante la intervención. Aris, y nos vamos para que puedan todos los demás seguir su curso. En realidad yo no pude estar como en casi todas las clases, pero la verdad me ayudó mucho como a comprender un poco más la música y darle como más valor del que ya tenía para mí.
digo, yo estudio música y es muy interesante como darle otra perspectiva, otro punto de vista un poco más razonable, ¿no? Está muy padre. Pues muchas gracias, Aris, muchas gracias, Alan, muchas gracias a todos ustedes, gracias, Jorge, gracias a la universidad, gracias a todos, ¿no? Que tengan un excelente jueves y resto de semana y que les vaya muy bien. Disculpe, doctor, ¿cuál fue la página de Facebook que dijo que tenía? Entre Logos, se llama. Ok. Ok. Se llama Entre Logos con un 3 en lugar de una E. Digo, En la primera o en la segunda, no sé si lo puedo poner aquí en el chat, casualidad, para que ahorita lo busquen. Yo ya la encontré, sí es al principio el 3. Gracias. es al principio está el bien, 3. Y es que ahí hay una cosa que algún día explicaré por qué le llamé Entre Logos con un 3. Tiene que ver con la virtud, tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con que todo diálogo siempre es un diálogo, es entre dos personas que buscan llegar a una tercera idea. Son dos ideas que buscan una nueva. Hay tres logos, en fin. Muchas gracias. Pues, y de hecho ahí en Entre Logos he estado subiendo estas grabaciones. Lástima que la primera la perdimos, pero estas las paso a mi canal de YouTube, que también tengo, y ahí la comparto en la página de Facebook para que todos conozcan a la universidad y lo que están haciendo ustedes. Bueno, no, muchísimas gracias a usted por haber asistido, por habernos acompañado. Espero les haya servido útil en medida de lo posible. A las compañeras y compañeros por haber estado aquí. También a las personas que son externas a la institución. Espero también les haya servido. Esto va organizado con mucho cariño para todas y todos ustedes. Y nada, también nuevamente le agradezco a usted, doctor. Sabemos que muchas veces esto se hace por amor al arte y eso inspira mucho a quienes apenas vamos entrando en estas ramas. Y nada, no sé, creo que no tengo mucho que agregar, ya casi lo dijeron todo. Fue un taller excelente y pues no sé, démosle un aplauso, ¿no? Al doctor por este taller tan bonito. Pero aplaudan, pero desmutense, están muteados. Gracias. No, doctor. Muchísimas gracias. Aquí nos despedimos. Usted y yo seguiremos en contacto para los detallitos y nada. Ahorita voy a pasar lista, pero ya voy a finalizar la grabación. Y los videos sí los puedo descargar.